Advierto que me extendí mucho en unas preguntas. Disculpen si los aburro, o algo por el estilo. Un gran saludo a todos los que comentaron sus preguntas, les agradezco. Comencemos. Jorge San Luis hizo 2 preguntas. Primera pregunta. Tal vez sea una pregunta muy invasiva, pero ¿consideras que Amor Joven es un catalizador de tus sentimientos que has experimentado o que guardas en tu interior, así como las vivencias? Casi siempre, sí. Mis sentimientos muchas veces fueron los que me impulsaron a escribir la serie. Durante el tiempo que estuve escribiendo la primera versión de la historia, viví muchas cosas, en su mayoría, malas. Comencé a escribir Amor Joven durante 2022, periodo en el cual había estado encerrado por la pandemia desde 2020. Esto me haría bastante retraído, y como suele pasarles a las personas que no suelen ser sociales, me costaba mucho hablar con las personas. Un problema por el que nunca me habría enfrentado, esto influiría de cierta forma en el desarrollo de la historia. Ya que, me inspiraría en mis viejos recuerdos, en los que extrañaba mi vieja personalidad, mi antigua vida. Pues, todo lo que tenía en el 2019, se había ido. Hasta que entré a la universidad me percaté de ello. Un golpe a la realidad que tanto me negué a ver. No sería completamente apartado por mis compañeros de clase, pero sí recibiría burlas por ser tan retraído en mi forma de hablar. Dicha situación, provocaría una depresión y ansiedad sobre mí. Esto sería mi principal inspiración. De ese preciso instante, saldría el capítulo 4 de Amor Joven. Uno de mis capítulos favoritos, por si querían saber. Concluyendo con mi breve historia, esto me encaminaría a descubrir muchas cosas. En primera, un estilo de escritura propio, el cual estaría puliendo durante los siguientes meses. En segunda, todos los sucesos me motivarían a mejorar, en todos los sentidos. Volvería a ser el que era antes, pero en una versión mucho mejor. Pese a haber pasado momentos difíciles, estoy agradecido de ahora estar aquí. Segunda pregunta. ¿Piensas hacer más novelas similares, tomando como inspiración sucesos de tu vida? Solamente para aclarar. No quiero que se malinterprete o algo por el estilo. Pero, mis novelas no se basan literalmente en sucesos de mi vida, sino más tomo inspiración en ellos, o simplemente tomo como base un acontecimiento en mi vida y lo transformo totalmente. Regresando a la pregunta, mi respuesta es, sí. La historia que estoy escribiendo actualmente, Destinados a no ser, se basa en algo relacionado con mi vida. Aunque me duele un poco decirlo, pero es una historia con la que estoy teniendo sentimientos encontrados. Es decir, emociones negativas en relación con una misma situación. No sé si los que escuchen o lean la historia logren saber de qué situación hablo. Pero, si llegan a sentir la carga con la que pesan ciertos personajes, lo averiguarán. Sebastián 13, hizo 4 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué consejo me darías tú para escribir? Bueno, siendo honesto no me siento con la máxima capacidad para darte un consejo. Pero si bien te daré algo que me está funcionando mucho a mí. Lee mucho, lee muchos libros. Si no tienes ese hábito, puedes empezar con libros chiquitos. Habrá un momento en el que querrás más y más. Eso te ayudará en todos los aspectos, tanto de gramática y redacción, como en tu creatividad e inspiración. Segunda pregunta. ¿De dónde sacas los vídeos e imágenes de fondo? La mayoría de los vídeos los descargué de YouTube. Son, casi todos, contenido de stock. Y las imágenes simplemente las extraigo de internet. Tercera pregunta. ¿Cómo inició tu amor a la escritura? Desde que yo recuerdo, tenía aproximadamente 10 años. Mi familia siempre me inculcó la lectura, siempre estaba rodeado de libros. Desde ese momento, me atraía la idea de yo escribir mi propia historia. Comencé con una historia de zombies, que surgió después de ver 3 temporadas de la serie de Walking Dead. Como no tenía dónde escribirla digitalmente, usé mi PS Vita que tenía en ese entonces, donde había una aplicación para escribir notas. Ahí inició mi amor por la escritura. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu proceso para escribir? Normalmente inicio con el final de la historia. ¿Cómo quiero que termine una historia? Partiendo de ahí, escojo los escenarios, después los personajes, posteriormente desarrollo la introducción a la historia. Conforme escribo, regreso a leer todo para corregir pequeños detalles, y agrego más información para la historia. Aunque la base principal de mis historias es su final, casi siempre termino por transformarlos, para concluir con uno totalmente distinto al original. El Índigo hizo 3 preguntas. Primera pregunta. ¿A dónde quieres llegar con este canal? Es una buena pregunta.
Aunque le dé 1000 vueltas a la respuesta, no termino por llegar a una 100% sincera. Así que, daré una respuesta provisional. No tengo una meta con este canal, más que escribir y escribir. Es lo único que quiero hacer por ahora. Segunda pregunta. ¿Cuáles son algunas de tus fuentes de inspiración? Una de mis principales son, como comentaba al inicio, mis sentimientos. Pero, pensándolo mejor, la música es realmente uno de los motores principales en mi inspiración. En realidad, mis sentimientos con la música se complementan mutuamente, pero sin música, mi vida nunca arrancaría. Y ya del resto pueden ser libros, películas, series, videojuegos, anime. Lo que sea del mundo del entretenimiento. Tercera pregunta. ¿Tus autores favoritos en el mundo de la literatura? Mi favorito es José Agustín. Escritor mexicano, que por cierto acaba de fallecer. Sus novelas me hacen sentir como si estuviera en los años 60, viviendo junto a él la juventud. También, José fue de mis principales inspiraciones para comenzar a escribir. Uno que comencé a leer es a Haruki Murakami, un escritor japonés. Su estilo de narración es de los mejores con los que me he topado hasta ahora, se los recomiendo mucho. De mención honorífica, Juan Villoro, Juan Rulfo, y Einteler y Sugaru Miyake. Pseudoscorpión 105 pregunta. ¿Qué libro, película, música, videojuego, foto, dibujo o cualquier otra cosa te inspira y recomiendas? De libro, Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Tanto me inspira, como se los recomiendo. Música, Sleep de The National. Últimamente estoy marcado con esa canción. Foto. La foto que están viendo, es la base del capítulo 1 de Destinados a no ser. Era un atardecer en octubre. Nunca había visto uno como ese. Videojuego. Siempre voy a recomendar Hellblade. La narrativa del videojuego es espectacular. Llega un momento en la historia que te hace sentir desesperanzado. César Jesús pregunta, ¿cómo te ha ido en la vida? Bastante mal, si te soy sincero. Pero prefiero omitir esa parte. Saludos camarada. Chava Martínez pregunta, ¿este canal inició como un hobby? ¿O acaso es un proyecto al que le dedicas periodos de tiempo? Actualmente es más un hobby. Disfruto mucho hacerlo, y le dedico el tiempo que merece. Alan Ezeki hizo 2 preguntas. Primera pregunta. ¿Cuándo saldrán los PDF? Para quien no sepa, voy a sacar las historias en formato PDF, para quien guste leerlos. Mi plan es sacarlos en cuanto termine la historia en video, pero si alguien prefiere leerlos, puedo mandárselos por algún lugar antes. Segunda pregunta. ¿Escribiste lo de Márquez como spoiler o como algo personal? Ambas en realidad. Incluí la frase en el prólogo de la novela Destinados a no ser. Leonard Bayern pregunta, ¿habrá más de 3 capítulos de Amor Joven este año? Es algo que sigo sin tener bien pensado. La historia original estaba por concluir, pero me está gustando más el remake. Por lo tanto, sí. Tengo varios capítulos del remake ya escritos. Depende de su recibimiento si continúo con dicha versión. Locket Soul hizo 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Consumes libros? Si es así, ¿cuáles y qué género? Sí, últimamente he tratado de leer bastantes libros. Uno que ya mencioné anteriormente es Tokyo Blues, de Murakami. Recién comienzo a leer Metro 2033 de Glukhovsky. Y de géneros, he indagado en romance, psicológico, ficción, y demás. Segunda pregunta. ¿Tienes pensado en incursionar en las audiohistorias en general de Locuendo? Sí, pero es uno de mis planes a futuro. Tercera pregunta. ¿Tienes planes a futuro con este canal? No pasa de escribir más historias. Como lo mencioné antes, lo único que quiero hacer es escribir. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Por cierto, la siguiente semana regresamos con la actividad en el canal, trataré de ser constante. Eso sí, estoy en dudas de qué subir primero. Nos vemos pronto.